Los Niños Héroes, de Chapultepec 1847. Luego de que los colonos emigrantes, ilegales anglosajones del estado de Texas, solicitaron unirse a la Federación Estadounidense y separarse de la República Centralista Mexicana en 1837, y proclamar su constitución como un estado federado por ende de la restitución de la Constitución Federal Mexicana de 1824, ya que se había proclamado como la República de Texas, por lo que al declararse su ingreso a la Federación Estadounidense el gobierno mexicano rompió relaciones con los Estados Unidos de América. Es entonces cuando el gobierno de los Estados Unidos despliega tropas en la zona norte del Río Bravo para, así, poder asegurar el territorio que estaba en disputa entre el estado de Texas y el gobierno mexicano, ya que este último no reconocía al Río Bravo como su frontera, por lo cual las tropas estadounidenses crearon una serie de fuertes en toda la zona en la cual se darían varios encuentros con el ejército mexicano. Así es como después de estos hechos, el gobierno estadounidense le renueva sus solicitudes al gobierno mexicano el pactar la venta de varios de los territorios del norte de México. Al negarse el gobierno mexicano, se empiezan a llevar a cabo una serie de preparaciones gubernamentales y privadas, como la toma de la ciudad de San Francisco en 1845 y la inmigración de manera ilegal de miembros de la Iglesia mormona al lago Salado en territorio mexicano del estado de Nuevo México, en 1846. El 23 de mayo de 1846, el gobierno mexicano declara la guerra, y más tarde, el 25 de julio, lo haría el gobierno de Estados Unidos luego del sitio de la Fortaleza Texas al norte del Río Bravo, iniciando con expediciones por parte del ejército estadounidense en los territorios del norte, todo esto para apoyar a las insurrecciones que emigrantes anglosajones, de manera ilegal realizaron en pueblos mexicanos de California y Nuevo México. Todo esto con el fin de declarar los territorios como repúblicas independientes, para luego lograr su inmediata anexión a los Estados Unidos, debido al bajo número y una baja preparación de las fuerzas mexicanas. Las expediciones del ejército estadounidense fueron exitosas. Para poder asegurar los territorios, el ejército estadounidense debió iniciar expediciones en las ciudades de Ensenada, Monterrey y Ciudad de México con el fin de evitar el envío de fuerzas mexicanas al norte. Fue en ese momento que el ejército estadounidense al mando del general Winfield Scott tomó el puerto de Veracruz, iniciando una ruta a la que llamaron la Ruta de Cortés, ya que fue acentuada la misma que tomó Cortés para llegar a la Ciudad de México. El ejército mexicano fortificó el Peñón del Márquez, ya que era la entrada natural al oriente de la ciudad entre los lagos de Texcoco y Xochimilco, pero el ejército americano tomó el camino largo rodeando por el sur la sierra de Ensenada Santa Catarina, lugar donde se daría la batalla de Churubusco y la batalla de Padierna. En septiembre de 1847, varios grupos del ejército que se encontraba en el norte se habían retirado bajo órdenes dadas por Antonio López de Santa Anna, y se apostaron en los alrededores del bosque de Chapultepec. Mientras que el ejército estadounidense tomó el palacio del exarzobispado en Tacubaya, instalando ahí su base de operaciones. El día 11 de septiembre avanzó el ejército estadounidense tomando la casamata, la cual se ubicaba al poniente del bosque. El día 12 se ubicaron en otras posiciones a los alrededores del bosque y bombardearon el castillo de Chapultepec. Y finalmente el día 13 la infantería estadounidense inició el asalto al castillo desde el sur y el poniente, del cual se habían apoderado un día antes, avanzando hasta la garita, donde se toparon con fuerzas mexicanas que se habían replegado para la defensa del castillo. Pero que en la noche estas fuerzas mexicanas habían recibido la orden de abandonar la ciudad dada por Santa Anna, quien no había participado en la batalla. Finalmente el ejército estadounidense tomó el control del castillo de Chapultepec y de todos los alrededores. Fue así como el día 15 de septiembre, el presidente de aquel momento decidió rendirse, ya que no le quedaban más hombres para seguir en la batalla, por lo que el ejército estadounidense tomó el control de la ciudad, izando su bandera en el Palacio Nacional, recordando al pueblo mexicano su derrota. Es de estos hechos históricos donde se da a conocer la historia de 6 niños, cadetes del colegio militar, que dieron su vida por defender a su patria. Cadete Fernando Montes de Oca, edad 18 años. Murió en el marco de una puerta la cual defendía, cuando un soldado estadounidense le disparó por la espalda. Cadete Francisco Márquez, edad 12 años, murió rodeado de soldados estadounidenses.
cuando en lugar de rendirse disparó, matando a un soldado, por lo que los Dimas dispararon quitándole la vida. Teniente Juan de la Barrera, edad 19 años. Murió en la defensa de la parte sur del castillo. Cadete Vicente Suárez, edad 14 años. Murió en su puesto de acentuada centinela en la escalera de honor peleando a bayoneta contra los estadounidenses. Cadete Agustín Melgar, edad 18 años, murió debido a las heridas recibidas durante la batalla. Cadete Juan Escutia, edad 20 años. Murió en una de las laderas del Cerro Su. Dice que se ubicaba como tirador en lo alto del acantilado y al ser herido por las balas enemigas cayó desde lo alto quedando su cuerpo sobre una roca. Es así como cada 13º 500 se acentuada septiembre se rinden honores a los héroes que dieron su vida en la gesta heroica de Chapultepec, de donde se desprende el mito de los niños héroes de Chapultepec que dieron su vida y derramaron su sangre por defender a su patria.